la comunidad, los vecinos, merecen saber cómo son los números de la municipalidad en este momento, en este marco de restricciones por el coronavirus, restricciones de todo tipo que se vienen. Vamos a ver aquí los ingresos municipales. En el mes de febrero teníamos un buen índice de recaudación. La temporada turística de verano venía muy bien. Empezamos a cobrar fuertemente el pago anual y las regalías y coparticipación, que son los ingresos principales, venían de manera normal, de acuerdo a lo previsto. Un total de 80 millones de pesos aproximadamente es lo que entró a nuestra municipalidad. La próxima. En el mes de marzo, a mitad de mes, comienzan las medidas por el COVID-19. Tuvimos que cerrar todas las oficinas, entre ellas la de recaudación de la municipalidad, impuestos, tasas, regalías petroleras, ingresos brutos, todo eso cayó de una manera considerable. La recaudación superó apenas los 50 millones de pesos. De 80 millones que estábamos en el mes anterior, bajamos a unos 52 millones aproximadamente. La próxima. En el mes de abril pudimos abrir las oficinas de la municipalidad, hubo un trabajo de la Secretaría de Hacienda muy bueno, por lo cual se recuperó parte de los ingresos brutos que no se habían recaudado el mes anterior y de esa manera, aún con la caída de coparticipación federal de impuestos y de regalías petroleras, mantuvimos una recaudación de 50 millones de pesos. ¿Qué se prevé de aquí en adelante para este mes, para mayo? Coparticipación y regalías van a caer, ingresos brutos por la actividad comercial de los meses anteriores va a caer e impuestos y tasas municipales va a caer. Estimamos unos 38 millones de pesos de caída. Y si continuamos ya hacia el mes de junio, prevemos que el ingreso total de la municipalidad van a ser de 32 millones aproximadamente, 33 millones de pesos. Es lo que prevemos nosotros para el mes de junio. Estábamos en febrero con 80 millones de pesos y vamos a estar en junio con un poquito más de 30 millones de pesos. Vamos a ver la relación de los ingresos y los egresos, la entrada de dinero y los gastos que tenemos desde la municipalidad. En febrero teníamos la recaudación de 80 millones de pesos que les comenté recién. Firmamos un acuerdo salarial con el SOEM y manteníamos un buen nivel de obras y servicios, que es esa rayita amarilla que se ve, que nos permitía a nosotros continuar con obras de pavimento, mantenimiento urbano, mantenimiento vehicular y de edificios, tener pago de proveedores al día y además ir formando un fondo anticíclico, que es lo que veníamos formando ya desde hace mucho tiempo. La próxima. En el mes de marzo fue la caída abrupta de la recaudación, que les comenté recién. El incremento salarial que habíamos acordado comenzó a correr en marzo, por eso la barra roja sube. Teníamos un poco más de 50 millones de ingresos y de sueldos solamente unos 46, 48 millones de pesos. Está muy cerca los ingresos respecto de los sueldos, ya estaba muy cerca. Y bajamos fuertemente el gasto. El déficit fue de 6,5 millones de pesos en el mes de marzo. La próxima. En abril cayó un poco más la recaudación, como les decía, los salarios mantuvimos al mismo nivel. El único gasto extra que tuvimos fue la obra en la planta de tratamiento de residuos urbanos, la impermeabilización del nuevo módulo de enterramiento, y hicimos una compra de alimentos en gran cantidad. En el mes de marzo también lo habíamos hecho. Suspendimos todas las obras y mantenimientos y el déficit fue de 12,2 millones de pesos, lo que yo les dije el lunes pasado. Esto fue el déficit que tuvo la municipalidad, que lo pudimos soportar gracias al fondo anticíclico que teníamos conformado. La previsión de mayo es manteniendo los salarios al mismo nivel y una caída de la recaudación. Ya estamos en rojo, bajando el gasto de lo que es servicios que presta la municipalidad al mínimo, solamente comprando alimentos para las familias que hoy están sin trabajo y sin poder comer. La próxima. Vamos a tener para el mes de mayo 16 millones y medio de pesos. Es el déficit que estimamos tener nosotros para el mes de mayo. En el mes de junio,
va a haber una caída de recaudación más grande, hay un acuerdo salarial firmado con el SOEME de un 12% más, y tendríamos esta diferencia, con el gasto manteniéndolo como el mes anterior, al mínimo posible. Ya tenemos ahí un déficit, la próxima. Estimamos que vamos a estar en 27 millones de pesos de déficit para el mes de junio. Vale. El contexto es este, crisis provincial, que la conocemos, que veníamos ya trabajando, conviviendo con ella desde hace muchos meses, atraso en el pago de sueldos, paralización de obras públicas provinciales, bueno, todo lo que conocemos de la provincia, más el COVID-19, más la inflación con la que convivimos nosotros desde hace 70 años, la próxima, Juan, nos da estos cuadros que estábamos manejando recién, barras en rojo, líneas que se caen, que esto es el gran déficit que estamos hablando, y el déficit para el vecino, porque si hablamos de déficit parece una cuestión abstracta que no nos afecta a ninguno. Que el Estado tenga déficit significa que caen los servicios, aparece inseguridad, aparecen conflictos, aparecen atrasos en cualquier cosa que le pedimos al Estado. En esto es lo que se traduce el déficit para el Estado, cuando hay déficit en el Estado. La próxima. El sector privado ya se está adaptando a esto. No le quedó ninguna otra al sector privado que adaptarse a esta realidad. Porque todo esto, el COVID-19, la crisis provincial, la inflación, las empresas mismas y los comercios entraron en un déficit tremendo que los obligó a muchos de ellos a cerrar por la caída de ventas, a tener que tomar una serie de medidas con sus empleados, de pago de impuestos, de un montón de cosas que el sector, con lo que convivimos nosotros con el sector privado durante todo este tiempo. Y el Estado, por supuesto, el Estado no le queda otra que adaptarse a la realidad que tenemos. Esta es la realidad que nosotros tenemos, un déficit para el mes de junio que se prevé en 27 millones de pesos. No está el dinero para poder seguir con el Estado en la forma en que nos veníamos manejando hasta ahora. En el mes de... Ahí ya está. En el mes... Esto. En febrero teníamos 80 millones de ingresos y un pago de sueldos de 42, 43 millones de pesos. En junio prevemos que vamos a estar con un ingreso de 33 millones de pesos aproximadamente y más de 50 millones de pesos de salario. El dinero para esto no está, y manteniendo además una municipalidad con los servicios básicos, pero que es lo mínimo que tiene que prestar la municipalidad. Este es el estado de situación que se prevé para la municipalidad. Quería que los vecinos, que todos conozcan qué se viene para la municipalidad en los próximos meses, con todas las medidas con las que tenemos que convivir y que no nos quedó ninguna otra salida que adaptarnos a ellas. Pregúntenle a cualquier comerciante cómo hizo para adaptarse a las medidas. Pregúntenle si alguien le consultó si quería tener que pasar por todo esto. Les tocó al sector privado hacerlo y también le toca al Estado tener que convivir con todo esto.